Hoy vamos a adentrarnos en una pieza legislativa fundamental que configura gran parte del empleo público en España. Hablamos del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, más conocido por sus siglas, TREBEP. El TREBEP, sí. Es la norma de referencia basada en el Real Decreto Legislativo 5/2015 y vamos a usar su versión más actualizada, la consolidada. Nuestro objetivo en esta conversación es, desgranar un poco qué significa realmente este estatuto. Queremos entender quién trabaja para la administración según esta ley, cuáles son sus derechos y deberes más importantes y, cómo se organiza su día a día laboral. Ajá. En esencia, buscamos una visión clara y práctica de este marco legal tan influyente. De acuerdo, vamos a desentrañar esto. ¿Por dónde empezamos para entender la filosofía detrás de esta ley? ¿Qué busca? Pues mira, el TREBEP, en su artículo U, arranca estableciendo su propósito fundamental: fijar las bases del régimen de los funcionarios públicos y también las normas aplicables al personal laboral que trabaja para las administraciones. O sea, cubre ambos mundos. Entiendo. No es solo una lista de reglas, se inspira en principios bastante claros, ¿eh? Piensa en el servicio a los ciudadanos y al interés general como norte. Claro, el foco en el ciudadano. Eso es. Junto a la igualdad, el mérito y la capacidad como criterios clave para entrar y progresar en la función pública. Es el mantra, digamos. Mérito y capacidad, sí. También menciona la transparencia, la eficacia y algo muy importante hoy en día, la negociación colectiva para las condiciones de trabajo. Son los cimientos sobre los que se construye todo lo demás, como dice el artículo 1.3. Entiendo. Sienta las bases y los principios rectores. ¿Y a quién afecta exactamente? Estamos hablando de todos los que trabajan para el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Prácticamente. Su ámbito de aplicación, que está en el artículo 2, es muy amplio. Cubre a la Administración General del Estado, a las administraciones de las comunidades autónomas y también a las entidades locales. Ayuntamientos, diputaciones. Exacto. Y además se extiende a organismos públicos, agencias estatales e incluso a las universidades públicas. Bueno, en lo que respecta a su personal de administración y servicios, el PAS. Pero imagino que habrá excepciones, ¿no? Ciertos colectivos con sus propias reglas. Exacto. Hay personal que tiene una legislación específica muy potente. Por ejemplo, el personal docente y el personal estatutario de los servicios de salud. Ellos tienen sus propias normas. Sanidad y educación, claro. Y lo mismo ocurre con jueces, magistrados, fiscales, el personal militar, las fuerzas y cuerpos de seguridad, o incluso el personal del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Vale. A ellos, el TREBEP se les aplica solo en lo que no contradiga su normativa específica o como legislación supletoria, es decir, para rellenar huecos que puedan tener. Artículos 2, 3 y 4. Y correos, que siempre es un caso particular. También, el personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos tiene su regulación laboral propia, aunque el estatuto también le aplica en ciertos aspectos concretos, lo dice el artículo 5. Vale. Tenemos el marco general y las excepciones. Ahora, la pregunta clave. ¿Quiénes son considerados empleados públicos según este estatuto? ¿Qué tipos de trabajadores nos encontramos? Pues el estatuto, en el artículo 8, los clasifica principalmente en 4 grandes grupos. Es una distinción importante porque sus condiciones y estabilidad varían mucho, claro. A ver, ¿cuáles son? Primero están los funcionarios de carrera. Son la figura clásica, ¿no? Personas vinculadas a la administración de forma permanente. Artículo 9. Los fijos, por así decirlo. Bueno, más que fijos, permanentes. Su relación no es un contrato laboral normal, sino una relación estatutaria, regulada por el derecho administrativo. Y un punto crucial aquí, ciertas funciones, las que implican el ejercicio de la autoridad pública, lo que se llama potestades públicas. Como poner multas, inspeccionar. Exacto. Poner multas, inspeccionar, certificar oficialmente, esas están reservadas exclusivamente para ellos, para los funcionarios de carrera. Esto busca garantizar la imparcialidad en esas tareas delicadas. La figura permanente, la que más asociamos con la administración. ¿Y los demás? Luego tenemos a los funcionarios interinos. Como su nombre indica, son temporales. Artículo 10. Se les nombra por razones justificadas de necesidad y urgencia. Por ejemplo. Pues para cubrir una plaza vacante mientras se realiza el proceso para cubrirla definitivamente con un funcionario de carrera, para sustituir a funcionarios que están de baja o permiso,
para ejecutar programas de carácter temporal o, bueno, a veces por acumulación de tareas. Eso suena a que podría haber mucho personal interino. ¿Hay límites para evitar que la temporalidad se cronifique? Que es un tema muy debatido. Sí, y es un tema candente, efectivamente. La ley establece que su selección debe seguir principios públicos de igualdad, mérito, capacidad y además celeridad, porque se supone que urge cubrir el puesto. Vale. Y hay límites temporales estrictos. Por ejemplo, una plaza vacante solo puede estar cubierta por un interino un máximo de 3 años, lo dice el 10.4. De hecho, se han introducido medidas importantes para controlar y reducir la temporalidad excesiva en la administración, incluyendo posibles compensaciones económicas si se superan ciertos plazos máximos de permanencia. Ah, compensaciones. Sí, es una de las novedades para atajar el abuso de la temporalidad, recogido en la disposición adicional 17 EMA. Es un esfuerzo por asegurar que la interinidad sea realmente temporal y no una forma encubierta de empleo indefinido, digamos. Entendido. Tercera categoría. El personal laboral. Artículo 11. Estos empleados sí tienen un contrato de trabajo normal, regido por la legislación laboral, o sea, el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos que les apliquen. ¿Y pueden ser fijos también? Pero, ojo, aunque tengan un contrato laboral, su proceso de selección también debe respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, normalmente a través de convocatorias públicas. No es una contratación totalmente libre. Vale. Acceso reglado también. ¿Y el último grupo? Finalmente está el personal eventual, artículo 12. Este es un grupo muy particular. Son personas nombradas para funciones muy específicas de confianza o asesoramiento especial. Asesores de políticos. Exacto. Directamente ligadas a altos cargos políticos. Ministros, consejeros, alcaldes. No tienen carácter permanente. Su nombramiento y cese son libres, o sea, discrecionales, decididos por la autoridad a la que asesoran. Y cesan automáticamente cuando cesa esa autoridad. Entiendo. ¿Y qué hacen exactamente? Pues eso, funciones de confianza o asesoramiento. No realizan funciones de gestión ordinaria ni, por supuesto, ejercen potestades públicas. Son un apoyo directo al cargo político. Funcionarios de carrera, interinos laborales y eventuales. Bastante claro. Pero creo recordar que también se menciona al personal directivo profesional. Artículo 13, ¿verdad? ¿Qué papel juega? Sí, es una figura interesante que el Estatuto introduce, aunque deja su desarrollo concreto en manos del Gobierno y las comunidades autónomas. Aún está, digamos, en proceso de implantación generalizada. Pero ¿cuál es la idea? La idea es profesionalizar la dirección de ciertos niveles de la Administración, que los directivos públicos no sean solo cargos de confianza política. Su designación debe basarse en principios de mérito, capacidad e idoneidad mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia. O sea, ¿una especie de concurso? Algo así. O al menos procedimientos más abiertos y basados en el currículum y la experiencia. Y algo importante. Su gestión está sujeta a evaluación periódica según los resultados obtenidos. Busca un perfil directivo más técnico y menos dependiente de los ciclos políticos, aunque su implantación real, como digo, varía mucho. Muy bien, ya tenemos el quién es quién. Ahora, hablemos de derechos. Más allá de la estabilidad de los funcionarios de carrera, que es el gran clásico, ¿qué derechos clave destacaría el Estatuto? ¿Quizás algunos que no sean tan conocidos? Pues el artículo 14 enumera una lista importante de derechos individuales. Obviamente la inamovilidad para los de carrera es el más conocido, pero hay otros fundamentales. ¿Cómo cuáles? Pues el derecho a desempeñar efectivamente las funciones propias de su puesto, el derecho a la progresión en la carrera profesional y a la promoción interna, que luego veremos, a percibir las retribuciones correspondientes, claro, a recibir formación continua para mejorar sus capacidades. Algo más allá de lo puramente profesional. Aspectos más personales. Sí, claro, también se recoge el derecho al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo. Muy importante, especialmente frente al acoso, sea del tipo que sea. Fundamental. Se protege contra la discriminación por cualquier condición personal o social, y muy relevante hoy en día, el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. ¿Y lo de la desconexión digital? ¿También está ahí? Sí, sí. Se ha añadido explícitamente en el artículo 14J bis, el derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo, para proteger su tiempo de descanso y su vida personal. Es una adaptación a los tiempos. Ese derecho a la carrera profesional suena interesante. Mencionaste que lo veríamos. No es solo ascender y ya está. No, es más complejo, y una de las apuestas del Estatuto, digamos, para motivar y retener talento.
Los artículos 16 a 20 lo desarrollan. Contempla varias modalidades. A ver. Está la carrera horizontal, que permite progresar en reconocimiento y retribución sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. Se valora la experiencia, el desempeño, la formación. Sin cambiar de silla, diríamos. Exacto. Luego, la carrera vertical, que es el ascenso tradicional a puestos de mayor nivel en la estructura jerárquica. Y después está la promoción interna, que permite a un funcionario ascender a un cuerpo o escala de un grupo superior. Eso es la promoción interna vertical. O pasar a otro cuerpo del mismo subgrupo, que sería la promoción interna horizontal, siempre superando las pruebas correspondientes, claro. Y mencionaste la evaluación del desempeño, ligado a esto. ¿Se evalúa a los funcionarios? Efectivamente, el artículo 20 habla de ello. Es una pieza clave, aunque su aplicación práctica, bueno, es desigual entre administraciones. A veces cuesta implementarla bien. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es evaluar la conducta profesional y el rendimiento de los empleados. Y que esa evaluación tenga consecuencias. Los resultados deberían tener efectos, al menos, en la carrera horizontal, en la formación que se recibe, en la percepción de ciertos complementos salariales ligados a la productividad o el rendimiento. Incluso para mantener el puesto. Podría influir en la continuidad en puestos obtenidos por concurso, sí. Busca introducir una cultura de evaluación y mejora continua, que no siempre ha existido de forma sistemática. Hablando de retribuciones, ¿cómo se estructuran? ¿Es un sistema complejo? Bueno, tiene su estructura. Para los funcionarios, el artículo 22 dice que se dividen en dos grandes bloques: retribuciones básicas y complementarias. Vale. ¿Las básicas qué son? Las básicas, según el artículo 23, dependen fundamentalmente de dos cosas: del grupo o subgrupo al que pertenece el cuerpo o escala del funcionario, que va ligado a la titulación exigida para ingresar, A1, A2, B, C1, C2, y de su antigüedad. La antigüedad se reconoce a través de los llamados trienios, que es un complemento que se recibe por cada 3 años de servicio. ¿Y las complementarias? ¿Esas de qué dependen? Las complementarias, artículo 24, retribuyen aspectos más específicos del puesto o del desempeño. Aquí entra la progresión alcanzada en la carrera horizontal que comentábamos, la especial dificultad técnica del puesto, el nivel de responsabilidad, la dedicación exigida, la incompatibilidad que pueda tener el puesto, o incluso el rendimiento, la productividad o los resultados obtenidos. ¿Más variables, entonces? Sí, son más variables y dependen más del puesto concreto y del desempeño. También existen las pagas extraordinarias, claro, 2 al año. ¿Y los otros tipos de empleados? ¿Interinos, laborales? Los interinos, según el artículo 25, perciben las retribuciones básicas y las pagas extras correspondientes al grupo del puesto que ocupan, y también las retribuciones complementarias que estén ligadas específicamente a ese puesto de trabajo o a las funciones que desarrollan. Vale. El personal laboral, por su parte, como decíamos, se rige por lo establecido en la legislación laboral y en su convenio colectivo. Eso lo dice el artículo 27. Y no podemos olvidar los derechos colectivos. Artículo 15. Son muy importantes también. Como la sindicación. Exacto. El estatuto reconoce la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva para determinar condiciones de trabajo, el derecho a la huelga, siempre garantizando los servicios esenciales para la comunidad, eso sí, el derecho de reunión. La negociación colectiva es clave, ¿no? Fundamental. Se articula a través de las llamadas mesas de negociación, que están reguladas en los artículos 31 a 38. Ahí se sientan los sindicatos y los representantes de la administración para discutir y acordar condiciones de trabajo, mejoras, etc. Se puede negociar todo. No todo. Hay ciertas materias que quedan fuera de la negociación, como las decisiones de la administración sobre cómo organizarse internamente, sus potestades directivas o los criterios para seleccionar al personal, por ejemplo. Eso lo excluye el artículo 37.2. Un abanico amplio de derechos, la verdad. Pero toda moneda tiene dos caras. ¿Cuáles son los deberes fundamentales que impone este estatuto a los empleados públicos? Sí, claro. También hay deberes. El Estatuto dedica el capítulo 6, artículos 52 a 54, a los deberes y establece además un código de conducta. ¿Y cuál sería el deber principal? Pues como es lógico, el deber principal es desempeñar las tareas asignadas con diligencia y competencia. Y muy importante, velar siempre por los intereses generales, no los particulares. Actuar de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Cumplir la ley, básicamente. Y más allá de cumplir la ley y hacer bien el trabajo, hay un componente ético fuerte.
Definitivamente. El Código de Conducta, en el artículo 53, se basa en principios éticos claros. Habla de objetividad, integridad, neutralidad política, imparcialidad en sus decisiones, confidencialidad en los asuntos que conocen por su cargo. Principios importantes para la confianza ciudadana. Sin duda. También menciona la dedicación al servicio público, la transparencia en su gestión, la austeridad en el uso de los recursos públicos, la eficacia, la honradez y promover el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Y en el día a día, en el trato por los demás, hay pautas de conducta? Sí, el artículo 54 establece principios de conducta concretos, como tratar con atención y respeto a los ciudadanos y también a los superiores y compañeros, cumplir la jornada y el horario establecidos, obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores. Siempre. Bueno, salvo que sean manifiestamente ilegales. En ese caso, no solo no deben obedecer, sino que deben comunicarlo. También administrar adecuadamente los medios materiales y recursos públicos que tengan a su cargo. Y un deber importante, mantener actualizada su formación y cualificación. La formación continua como deber. Bien, tenemos los derechos y los deberes. Demos un vistazo rápido a cómo se entra y cómo se sale de esta relación con la Administración, especialmente para los funcionarios de carrera. ¿Cómo es el acceso? El acceso a la condición de empleado público, regulado en los artículos 55 a 62, se rige siempre, como decíamos al principio, por los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad de las convocatorias. Tiene que ser un proceso abierto y transparente. ¿Y qué requisitos hay que cumplir para presentarse? Hay unos requisitos generales, artículo 56, tener la nacionalidad española, aunque aquí hay excepciones importantes para ciudadanos de la Unión Europea y otros países bajo tratados internacionales, según el artículo 57. Poseer la capacidad funcional para el puesto, o sea, no tener enfermedades o limitaciones incompatibles. Tener la edad mínima requerida, normalmente 16 años, y no exceder la edad de jubilación forzosa. Tener la titulación exigida para cada grupo, graduado, bachiller, ESO. Y no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario ni estar inhabilitado para ejercer funciones públicas. ¿Y cómo son esas pruebas selectivas? El famoso examen de oposición. Los sistemas más habituales, según el artículo 61, son, efectivamente, la oposición, que consiste básicamente en superar una o varias pruebas, teóricas, prácticas, para demostrar conocimientos y aptitudes. ¿Solo examen? Eso es. Y el concurso oposición, que combina la superación de pruebas, la fase de oposición, con la valoración de méritos de los candidatos, la fase de concurso. ¿Méritos como experiencia, cursos? Exacto. Experiencia previa, formación adicional, idiomas, etc. Pero ojo, la ley dice que el puesto de la fase de concurso no puede ser determinante por sí solo para aprobar. La oposición tiene que pesar más o al menos ser eliminatoria. Importante, para el mérito y capacidad. Sí. Y un detalle relevante que menciona el artículo 59. La ley exige reservar un cupo de plazas no inferior al 7% del total para ser cubiertas por personas con discapacidad acreditada, fomentando su inclusión laboral. Y una vez dentro, como funcionario de carrera, ¿cómo se puede perder esa condición? Aparte de la jubilación, claro. La condición de funcionario de carrera, según el artículo 63, se pierde por varias causas tasadas. No te pueden echar así como así. ¿Cuáles son? Pues la renuncia voluntaria del propio funcionario, la pérdida de la nacionalidad, si ese era un requisito para el puesto. La jubilación, claro, que puede ser voluntaria, forzosa por llegar a la edad legal, artículo 67, o por incapacidad permanente. Una sanción disciplinaria firme de separación del servicio, que es la más grave, o una pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público impuesta por sentencia judicial firme. ¿Y si se pierde, se puede volver? Existe la posibilidad de solicitar la rehabilitación en algunos casos, como tras cumplir una pena de inhabilitación o incluso tras una separación del servicio, pasado un tiempo y cumpliendo requisitos. Lo regula el artículo 68. Vale, acceso y salida. Ahora centrémonos en la vida laboral cotidiana. Jornada, permisos, vacaciones. ¿Qué nos dice el estatuto sobre esto? Especialmente en temas actuales como el teletrabajo o la conciliación. Pues el estatuto, en el artículo 47, fija el marco general de la jornada de trabajo, que luego cada administración concreta en sus calendarios laborales. Pero introduce también, en el 47 bis, la posibilidad del teletrabajo. Que está muy de actualidad. Mucho. Lo define como una modalidad de prestación de servicios a distancia, donde parte de la jornada se realiza fuera de las dependencias de la Administración, usando tecnologías de la información. ¿Es un derecho? ¿Se puede exigir? No exactamente.
Es importante saber que, con carácter general, debe ser voluntario e irreversible, tanto para el empleado como para la administración, y debe garantizar los mismos derechos y deberes que el trabajo presencial. Su implantación requiere autorización y formalización individualizada, no es automático. Entendido. Y en cuanto a permisos, sé que la lista suele ser larga en la administración. Sí, el artículo 48 recoge una variedad considerable de permisos retribuidos. Algunos son comunes, como por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar cercano, primero o segundo grado, por traslado de domicilio, para realizar exámenes oficiales, para cumplir deberes públicos inexcusables o por funciones sindicales, claro. ¿Y el de lactancia? También muy conocido. El permiso por lactancia de un hijo menor de 12 meses. Suele ser de 1 hora diaria de ausencia del trabajo, que se puede dividir en 2 fracciones. O, si se prefiere, se puede acumular en jornadas completas, o a veces sustituir por una reducción de jornada con la misma finalidad. Y aquí llegamos a un punto que sé que ha tenido muchas novedades y es muy importante. Los permisos ligados a la conciliación familiar y la corresponsabilidad. Artículo 49, ¿no? Exacto. Esta es un área donde el TREBEP ha incorporado cambios significativos en los últimos años, para adaptarse a las demandas sociales y promover la igualdad real. Es bastante complejo ahora. ¿Qué permisos clave hay aquí? Pues se regulan permisos fundamentales como el de nacimiento para la madre biológica, que actualmente es de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en ciertos casos como discapacidad del hijo o parto múltiple. Y ojo, se extienden bastante más hasta 32 semanas en caso de familias monoparentales. Vale, ¿y el otro progenitor? De forma simétrica, se regula el permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, también de 16 semanas por progenitor, o más si es monoparental o hay discapacidad, y el permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, adopción, etc., con la misma duración, 16 semanas, también ampliables, y con más duración para familias monoparentales. O sea, permisos iguales en duración para ambos progenitores. Esa es la idea, fomentar la corresponsabilidad. Todos estos permisos largos tienen unas semanas obligatorias de disfrute inmediatamente después del hecho causante, el nacimiento o la resolución judicial de adopción, y otras semanas que se pueden disfrutar de forma más flexible, a tiempo completo o parcial, dentro de un periodo determinado. Son permisos largos y equiparados. Es un avance notable. ¿Hay más medidas de conciliación o protección en este artículo 49? Sí, hay otras figuras importantes. Por ejemplo, antes mencionamos el permiso por enfermedad grave de familiar. Bueno, pues hay otro permiso retribuido, que puede ser de hasta 1 mes según la regulación específica, por enfermedad muy grave u hospitalización de larga duración de un familiar de primer grado. Artículo 48.i. Y muy relevante, el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, artículo 49.e. Permite una reducción de jornada de al menos la mitad, pero percibiendo las retribuciones íntegras, bajo ciertas condiciones médicas y durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado. Eso es crucial para muchas familias. Muchísimo. También se contempla un permiso parental no retribuido en el 49.g de hasta 8 semanas, continuas o discontinuas, para el cuidado de hijo, hija o menor acogido hasta que cumpla 8 años. Es una novedad reciente. ¿Y mencionabas protecciones específicas para víctimas de violencia? Así es. El artículo 49.d establece permisos y derechos específicos para las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Pueden tener derecho a reducción de jornada con disminución proporcional de sueldo o a reordenación del tiempo de trabajo, a movilidad geográfica si lo necesitan, o incluso a una excedencia con reserva de puesto y cómputo de antigüedad durante un tiempo. Medidas de protección importantes. Sí, y existen medidas similares en el 49.d también para las víctimas de violencia sexual y en el 49.f para las víctimas del terrorismo y sus familiares directos. Son mecanismos para proteger y facilitar la recuperación y la continuidad laboral de estas personas en situaciones muy difíciles. Entendido. ¿Y las vacaciones? ¿Alguna particularidad en el sector público según el estatuto? Artículo 50, creo. Lo básico que es que se tienen derecho a 22 días hábiles de vacaciones anuales por año completo de servicio o la parte proporcional si se ha trabajado menos. Importante. Los sábados no cuentan como hábiles para este cómputo, a menos que la normativa específica de alguna administración diga otra cosa. ¿Y si estás de baja cuando te tocan?
Buena pregunta. Una regla interesante es que si el periodo de vacaciones coincide con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto, lactancia, o con los permisos de maternidad, paternidad, adopción, etc., se tiene derecho a disfrutar las vacaciones en una fecha distinta, incluso aunque haya terminado el año natural al que corresponden. ¿Hasta cuándo se pueden disfrutar? Se pueden recuperar hasta un máximo de 18 meses después del final del año en que se originaron. Y por regla general, las vacaciones no se pueden sustituir por dinero, Nunca. salvo en casos muy concretos, cuando la relación laboral termina por causas ajenas a la voluntad del funcionario, por ejemplo, jubilación, despido procedente, antes de haberlas podido disfrutar. Solo entonces se compensan económicamente. ¿Y hay días extra por antigüedad? ¿Los famosos moscosos o días de asuntos propios? Sí, el estatuto no los menciona directamente en el artículo 50, pero hay disposiciones adicionales. La 14ª permite que las administraciones establezcan días adicionales de vacaciones por antigüedad. Y la 13ª habla de los días de permiso por asuntos particulares, los moscosos, que también pueden aumentar con la antigüedad. Son 6 días al año más los adicionales que correspondan. Ya casi terminamos nuestro recorrido. Solo nos queda una pincelada sobre el régimen disciplinario, título 7º del Estatuto, artículos 93 a 98. ¿Qué pasa si un empleado público incumple sus deberes? Pues el estatuto regula el régimen disciplinario que se aplica tanto a funcionarios como, con las adaptaciones necesarias, al personal laboral. Y se basa en garantías. Sí, el artículo 94 establece principios garantistas fundamentales, como el de legalidad. Solo se puede sancionar por hechos que estén tipificados como falta en una ley. El principio de irretroactividad de las normas desfavorables. El de proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción impuesta. El de culpabilidad. Tiene que haber dolo o negligencia. Y la presunción de inocencia, por supuesto. ¿Y cómo se clasifican las faltas? ¿Qué tipo de sanciones hay? Las faltas, según el artículo 95, se clasifican en 3 niveles. Muy graves, graves y leves. ¿Las muy graves cuáles son? Danos algún ejemplo. El propio estatuto enumera las que se consideran muy graves. Son bastante serias. El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y los estatutos de autonomía. Toda conducta de discriminación o acoso laboral, sexual, por razón de sexo, origen racial, etc. El abandono del servicio. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave. La desobediencia abierta a órdenes superiores. La notoria falta de rendimiento que implique inhibición. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. Hay una lista detallada. ¿Y las graves y leves? Esas suelen definirse más en detalle por las leyes de función pública de cada administración, del Estado o de las CCA, desarrollando lo que dice el Estatuto. ¿Y las sanciones? Desde un tirón de orejas hasta... Pues el artículo 96 enumera las posibles sanciones. Pueden ir desde un simple apercibimiento verbal o escrito para las faltas leves, hasta la suspensión de funciones y sueldo. Esta suspensión puede ser por un tiempo determinado para faltas graves, hasta 3 años, o de 3 a 6 años para faltas muy graves. ¿Hay más? Sí, también está el traslado forzoso con cambio de residencia por un tiempo. Y la más grave de todas, reservada para las faltas muy graves, la separación del servicio para los funcionarios, que es como un despido definitivo, o el despido disciplinario para el personal laboral. Entiendo. ¿Y esto prescribe las faltas o las sanciones? Sí, el artículo 97 establece plazos de prescripción. Las faltas muy graves prescriben a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Y las sanciones también prescriben si no se ejecutan. Las más graves a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves al año. Muy bien, creo que hemos cubierto los aspectos esenciales del TREBEP. Ha sido un repaso intenso. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de este estatuto, ¿qué nos llevamos de esta exploración? Pues yo diría que nos llevamos que el TREBEP es la columna vertebral del empleo público en España. Define quiénes son sus actores principales, funcionarios de carrera, interinos, laborales, eventuales. Establece un marco bastante detallado de derechos, tanto individuales como colectivos, con un énfasis creciente en aspectos como la carrera profesional, la evaluación del desempeño y, sobre todo, la conciliación. Y los deberes también, claro. Y a la vez fija deberes claros, centrados en el servicio público, la profesionalidad y la ética. Además, estructura los procesos clave, cómo se accede por mérito y capacidad, cómo se puede progresar, cómo se organiza el trabajo diario, jornada, permisos, vacaciones, y cómo se responde ante incumplimientos a través del régimen disciplinario.
Es el manual básico, digamos. ¿Y su objetivo último sería? Profesionalizar la administración. Exacto. Asegurar una administración pública, profesional, objetiva, imparcial y eficaz, que sirva realmente al interés general. Al mismo tiempo, vemos cómo intenta modernizarse e incorporar respuestas a nuevas realidades sociales y laborales. Ahí está la regulación del teletrabajo o el refuerzo de las medidas de conciliación y protección a colectivos vulnerables que hemos comentado. Pero necesita desarrollo, ¿no? Eso sí, hay que tener siempre presente que es una ley de bases. Muchos de sus artículos necesitan ser desarrollados por leyes específicas del Estado y sobre todo de cada comunidad autónoma para su plena aplicación en cada ámbito. No es un código cerrado y completo en sí mismo. Entendido. Y para dejar a nuestra audiencia con algo en qué pensar, a la luz de todo esto, especialmente de la figura del funcionario de carrera con su inamovilidad, que es casi única, surge una pregunta interesante, ¿no? A ver. ¿Hasta qué punto esa estabilidad, pensada como garantía de imparcialidad y continuidad, sigue siendo el pilar fundamental frente a modelos de empleo mucho más flexibles que vemos en otros sectores? ¿Cómo navega la Administración ese equilibrio, esa tensión entre la necesidad de estabilidad y la agilidad, la innovación y la capacidad de adaptación que le exige la sociedad actual? Es un debate constante. Es un gran debate, sí. El equilibrio entre garantía y flexibilidad. Ahí queda esa reflexión. Muchas gracias por guiarnos a través de este importante marco legal del Estatuto Básico del Empleado Público. Ha sido muy clarificador. Un placer. Es una norma densa, pero fundamental. Y gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.